tiene pero muchas cosas que enseñarnos a cada uno de nosotros. El tiempo no nos alcanzaría en estos cortos espacios para explicarlo a profundidad. Sin embargo, con la ayuda del Señor, trataremos de ver por encima, muy por encima, lo que abarca este capítulo. Este capítulo está dividido en 3 secciones grandes, por llamarlo de alguna manera. El Señor Jesús ora, intercede primeramente por él, en la parte primera. Eso está entre los versículos 1 y 5. Luego el Señor Jesús pide por sus discípulos, está desde el versículo 6 al 19. Y por último, el Señor también pide por los que vienen de creer en él, está desde el 20 al 26. Sin embargo, cada uno de estos textos nos muestran maravillas del Señor Jesús. Obra grande de esa Trinidad en medio de nosotros. Como les decía, empieza el capítulo con un detalle que el apóstol narra muy minuciosamente. Dice que el Señor alzó sus ojos al cielo. ¿Por qué el Señor alzó sus ojos al cielo y no a la tierra donde estaba, o entre sus amigos o sus discípulos con quien él estaba? Porque él estaba viendo, dirigiéndose al Padre, su Padre, que estaba en el cielo, su casa. El Señor mismo les había dicho momentos antes que él iría al Padre, capítulo 14. Voy a la casa de mi Padre ¿a qué? A preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y empieza entonces el Señor Jesucristo orando, puesto su mirada en el cielo, en su casa. Primera enseñanza para nosotros. Nuestra mirada no está en las cosas de la tierra. Nuestro pensamiento no debe estar aquí en la tierra. Nuestra mirada debe estar hacia donde es nuestra morada, donde el Señor nos está preparando una morada, al cielo. Dice la palabra de Dios que alzó sus ojos al cielo. Dice: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué hora había llegado? La hora de entregar Él su vida por cada uno de nosotros. Una hora difícil para Él, como para cualquiera. Una hora terrible desde el punto de vista humano, porque Él sabía claramente todos los sufrimientos que iba a tener. Y aún más, sabía que en un momento dado, el mismo Padre iba a apartar la mirada de Él. Lo iba a desamparar de alguna manera, diciéndolo así, pero para ampararnos a nosotros. El Señor iba a perder esa relación, por decirlo de alguna manera, esa comunión con el Padre, porque el Padre iba a mirarnos a nosotros para darnos esa vida especial, esa salvación que no la merecíamos, pero que su Hijo Santo, su Hijo amado, entregaba y tomaba el lugar que a nosotros nos tocaba. Sí, se iba a glorificar Él y iba a glorificar al Padre, porque la obra del Señor Jesucristo estaba anunciada, como lo hemos estudiado con bastante detenimiento, desde el mismo comienzo, allá en el Génesis. Estaba anunciado que Dios enviaría a su Cordero, y este que estaba aquí en este día, en esta noche, era el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso Él decía: glorifícame como yo te glorifico a ti, oh Dios Padre. Y hay algo importante. El Señor dice claramente que Él
recibió la potestad del Padre. ¿Para qué? ¿Qué es potestad? Eso está en el versículo 2. Potestad, que en griego se escribe y se pronuncia exousia, es poder, habilidad, libertad, dominio, jurisdicción, privilegio, potencia. ¿Para qué? Dice el versículo 2, para dar vida eterna. El Señor Jesús tenía esa potestad dada por el Padre para dar vida eterna. Nosotros, nadie puede recibir vida eterna si no es por la potestad de Jesucristo. Por eso es que todo aquel que a Él se llega, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, le es dada la vida eterna. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, lo dice claramente. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el que es hijo de Dios tiene vida eterna. Esa potestad no la tiene ni la Virgen María, ni ninguno de los apóstoles, ni nada de lo creado. Solamente el Hijo de Dios. A Él Dios le dio la potestad de dar vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es? Él se encarga entonces de explicarnos qué es la vida eterna. La vida eterna no es vivir para siempre. Quizás esa es la definición desde el punto de vista humano. Vida eterna es aquel que nunca muere. Sí, desde el punto de vista humano eso es cierto, pero desde el punto de vista de Dios no. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Esa es la vida eterna. Él oraba así a su Padre, pidiendo: yo quiero darles la vida. La vida eterna que implica una relación directa con Jesús, una relación directa con el Padre. Esa es la vida eterna. No es otra cosa. Y solamente el único que tiene potestad de dar vida eterna es Cristo. Porque su Padre se lo dio. En otras palabras, si alguien quiere tener vida eterna, no puede ir por ningún otro camino. Nadie puede recibir vida eterna si no va directamente a Jesucristo. Y por eso Él empieza esta oración hermosa, tremenda, sin paralelo en toda la Biblia, pidiendo: Padre, ayúdame, glorifícame como yo te glorifico a ti, pero dale a entender a mis discípulos, a mis amados, y a todo el que lea esto, que la única fórmula para obtener vida eterna es a través de mí, por la potestad que tú me diste. Bien, más adelante, versículo 5, habla de eso que mucha gente duda. Mucha gente dice y pregunta si verdaderamente Jesucristo es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, ¿cómo es eso de que es trino? Hay unas religiones por allí que ponen en duda esa Trinidad divina, que ponen en duda que Jesucristo es Dios, que Dios es Jesús y que a su vez es el Espíritu Santo. Claro, para nuestra mente finita, pequeña, es quizás difícil de comprender, pero el Señor nos pide que no seamos científicos en eso, y no tengamos que analizar profundamente la Biblia para poder aceptar todo, sino que nos pide que tengamos fe en lo que su palabra dice, fe en lo que Él ha mostrado a cada uno de nosotros.
Y dice él, versículo 9, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué han creído que tú me enviaste? Porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor, está aquí en el capítulo que leímos, estaba con el Padre. Desde antes de la creación de este mundo, Dios y el Padre eran uno. El Evangelio según San Juan, este Evangelio, empieza en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras Biblias que están por allí, de esa otra, yo ni siquiera la llamo religión, secta, de falsa doctrina que tienen los testigos de Jehová, no pueden usar esta Biblia que nosotros conocemos, que como estudiamos antes, es una traducción fidedigna de los textos originales, griego y hebreo, y en arameo también. Hicieron estos dos abates católicos, Reina y Cipriano de Valera. Ellos no usan esa Biblia castellana, no, usan una traducción, una versión hecha por ellos mismos. Y en ese versículo, de lo que yo he visto, dice claramente, en el principio era un verbo, y el verbo era un Dios. O sea, eso de que el verbo era Dios mismo, eso no lo aceptan ellos, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo aquí también se revela que desde antes de la fundación del mundo ya Él estaba, porque siempre estuvo con Dios. Él era Dios. Y por eso los 3 capítulos anteriores, 14, 15 y 16, hablan claramente de la obra de Él, de la obra del Padre y del envío del Espíritu Santo para mostrarnos esa Trinidad que iba a actuar y que actúa hasta el día de hoy en cada uno de los hombres. Pero la oración del Señor no se queda allí. Esta primera parte, estos primeros 5 versículos, hablan claramente de Él pidiéndole a Dios por las cosas que iban a suceder y por Él mismo. Luego, en la segunda parte de la oración, pide por cada uno de sus discípulos. Ya allí, ellos estaban en el aposento alto. Ya como les dije antes, se había ido Judas, que había ido a buscar a los otros, a los que iban a atrapar al Señor Jesús. Habían tenido la institución de la cena del Señor. Ya había pasado la cena y ahora Él se había retirado a algún lugar del aposento alto a orar. Hacer esta oración sacerdotal, esta oración de intercesión por Él y por sus 11 que estaban allí. ¿Qué pide Dios para estos discípulos? ¿Qué pide el Señor Jesucristo para estos que estaban allí? Como leímos antes, estos habían creído claramente que Jesús había salido del Padre. Estos habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Estos realmente habían recibido la vida eterna, pero aún no entendían en profundidad la obra completa del Señor. Su Maestro, aquel que había estado 3 años con ellos enseñándoles, repentinamente iba a dejarlos. Repentinamente iba a ser atrapado. Repentinamente lo iban a llevar a juicio y lo iban a crucificar. No lo entendían, ni lo iban a entender en ese mismo momento. Y por eso el Señor, ¿qué les pide? Y lo
son del mundo. Padre, por favor, guárdalos de este mundo. Guárdalos de todas las cosas que van a estar allí. Líbralos de esos pensamientos que los separan de nosotros. El Señor le habla con una claridad. Veamos un momento que el Señor, versículo 9. Padre, yo te ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo, para que yo sea glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y voy a ti, Padre. Dice el versículo 16, no el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En este momento no estaba Judas. No, Judas, como le dije, eran los 11, porque Judas había, antes de establecer la comunión, la mesa del Señor, el Señor había dicho, lo que has de hacer, hazlo ya. Y fue en el momento que preguntaban, uno de nosotros me va a entregar, y todos preguntaban, pero ¿seré yo? ¿Seré yo? No, el que moja conmigo en la cena pascual, el pan ahí. Después el Señor estableció, Judas, dice la palabra de Dios que entró Satanás y se fue. Después el Señor establece su santa cena. Y después de la santa cena viene esta oración sacerdotal. Entonces le dice a estos 11, Padre, te ruego, porque así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Guárdalos, Señor, guárdalos, porque Él sabía qué es lo que iba a pasar. Él sabía que nosotros en el mundo, ¿qué tendríamos? Alguien que lea, por favor, el último versículo del capítulo 16. El capítulo anterior, el último versículo. El Señor, como les venía diciendo, viene hablándole a sus discípulos de todas las cosas que han de suceder. Y termina el capítulo diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, ciertamente, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y por eso el Señor pide que en esa oración, Padre, guárdalos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Quiere decir entonces que todo cristiano que está aquí, todo el que dice que es cristiano y está en este mundo, tiene que tener su vida, su preocupación, su anhelo por las cosas del mundo. En ninguna manera. Todo lo contrario. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que a dónde debe estar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro actuar hacia Dios, hacia el cielo. Es verdad, vamos a tener aflicción. Pregúntele al hermano Toribio si tiene aflicción. Pregúntele al hermano Miguel. Pregúntele a Karen. Pregúntele a todos por lo que hemos orado. Pregúntele al hermano Manuel. Sin embargo, si aflicción han tenido, como tenemos todos, porque todos los que somos hijos de Dios, sí, tenemos aflicción, pero confiamos porque el Señor ha vencido al mundo y porque vemos su mano poderosa en cada uno de estos hermanos que nombré, por ejemplo, el hermano Manuel Osorio, que desde el punto de vista médico estaba mal, muy mal, en teoría lleno de cáncer por todos lados, pero ustedes lo vieron hoy aquí testificando, dando gloria al Señor, porque Él es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege de todas esas cosas. No importa lo que la ciencia diga, no importa lo que veamos, el Señor nos va a guardar siempre y cuando lo pongamos a Él de primero, siempre y cuando nuestra mirada no esté en las cosas de este mundo, siempre y cuando estemos conscientes realmente
de que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Si algo tiene que mostrar el cristiano, si algo tiene que lucir en los que dicen que son cristianos, es que sin necesidad de cargar una Biblia debajo del brazo, sin necesidad de cargar una gorrita que digo llevamos a Jesús o una franela de un versículo de la Biblia, sin necesidad de cargar nada de eso, cualquier persona que te vea en la calle pueda decir, este aquí, por su forma de actuar, por su forma de pensar, por su forma de hablar, denote que es hijo de Dios, que está en este mundo, pero no es de este mundo. Muchos por ahí necesitan disfrazarse de cristianos, pero el Señor no dijo, por su disfraz los conoceréis. No, por su vestimenta los conoceréis. No, por sus frutos es que los conocerán. Y eso solamente lo puede tener aquel que ha sido verdaderamente transformado por nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente haber recibido de Dios esa vida eterna. Hay unos hermanos que van a bajar a las aguas dentro de poco. No es que el 15, cuando esté abierto esto aquí y bajen a las aguas, es que ahora que son cristianos. No. Cristiano es aquel que tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La potestad no está en el bautismo. La potestad no está en la iglesia. La potestad de la vida eterna no está en ninguna persona. Solo en Cristo, como estamos viendo en este capítulo. El que tiene potestad de dar vida eterna es solo nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya fueron sellados con el Espíritu Santo. El bautismo no es sino una demostración ante el mundo. Ante el mundo. El primer fruto, para llamarlo de alguna manera, de que son nuevas criaturas, ese acto de bautismo. El bautismo no salva a nadie. La persona tiene que haber tenido un encuentro con el Señor. Hermano, cristianos porque somos de Cristo. Cristianos porque somos de Cristo, porque somos sellados con el Espíritu Santo, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven en nosotros. Ya se fue el tiempo, sin embargo, hay cosa importante también que hay que decir acá. Salto corriendo. Versículos 21 a 23. Señor, no solamente pido por estos 11 por los que está orando Él, sino que pido además por los que van a creer a través de la palabra de ellos. ¿Quiénes son los que van a creer en la palabra de ellos? Nosotros, hasta este día, todos los cristianos. Quiere decir que esa oración traspasó edades, tiempo, llega hasta hoy aquí, porque nosotros somos prueba de que hemos creído en la palabra de Dios. Esa oración que el Señor hizo hace más de 2000 años atrás, llega hasta este domingo, hoy aquí, porque el Señor pedía por todos aquellos que hemos creído por la palabra de ellos, por la palabra que Él dejó acá. Esta oración traspasa los tiempos. ¿Y qué pide el Señor entonces a cada uno de nosotros? Lo resumo rapidito. Que estuviéramos en unidad. Así como Él y el Padre son uno, así Él quería que nosotros y Él fuésemos uno. Dice, leo aquí, pues lo tengo por aquí escrito. Juan, en el capítulo 14, ya el Señor le venía hablando de esto. Capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿En qué día? En el día que Él iba a morir en la cruz y que resucitaría. Ahí sí realmente ellos entendieron que todos debían ser uno. Dice en el capítulo 15, también dice, 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque Él ahí se presenta en el capítulo 15 como la vid verdadera. Si alguien quería llevar fruto, tiene que estar adherido a Cristo.
¿Y quién es el labrador de esa vid? El Padre. ¿Y quién es la savia de esa vid? El Espíritu Santo. Pero la única manera de un cristiano poder dar fruto era necesario, estrictamente, condición, estar adherido a nuestro Señor. Por eso que Él pide aquí, hijos míos, así como el Padre y yo somos uno, quiero que ustedes todos estén en unidad y sean uno conmigo. ¿Qué significa esa unidad plena de nosotros con Dios? ¿Qué significa eso? Comunión directa. Eso es la unidad. Es comunión diaria. Es comunión de vida permanente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa comunión de vida permanente con el Señor Jesús? Aprender que ya no somos más nosotros. Ese yo interior debe cada día doblegarse más y dejar que sea el Espíritu Santo el que domine nuestro pensamiento. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero es imposible de ninguna manera. El Señor aquí nos lo pide y nos pide que seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Todos los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, debemos ser uno en doctrina, en fe, en comunión, en manera de pensar, en manera de proceder. Ese es lo que diferencia a los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, del resto. El Señor lo dijo aquí: no oro por el mundo, no, oro por estos que son hijos tuyos. Y por decirlo de alguna manera, por parafrasearlo de alguna manera, hermanos de Cristo, porque Él entregaba su vida, se humilló, se anonadó a sí mismo, como dice la palabra de Dios, para dar su vida por cada uno de nosotros. Él tenía dentro de Cristo estaba esa divinidad especial que en un momento salió de Él, que la vieron aquellos 3 discípulos allá en la transfiguración. ¿Sí? Ahí vieron claramente: este no es solamente este humano que habla, eso que está dentro, esa Trinidad que mora en Él. Ese mismo Dios se manifestó delante de ellos. Y ese mismo Dios, ese Dios trino, mora en nosotros y debe manifestarse en cada hijo de Dios, en cada situación. ¿Qué hacía el Señor? Y de eso dio ejemplo también en los momentos difíciles, de duda, de situaciones amargas por las que tuvo que pasar. Oraba a Dios. De igual manera nosotros también pasamos por situaciones difíciles. Un cristiano que me diga a mí: no, ¿cómo te va, hermano? La vida me va excelente, yo no tengo problemas económicos, no tengo problemas financieros, mi familia está chévere, todo funciona a la perfección. Ay, eso es extraño. Es extraño, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y si hay alguien que quiere estropear la vida del cristiano, es Satanás. Y quiere hacer perder la paz. Y quiere hacer que cualquier cosa use para que se te salga de tu interior. Es ese. Pero, ¿por qué el Señor lo permite? Para que nosotros vayamos creciendo. Para que hagamos, como dice el apóstol Pablo, creciendo cada día más hasta alcanzar la estatura de ese varón perfecto. Es allí nuestra carrera, es allí hacia donde debemos proseguir. Nuestra meta no es aquí en este mundo, nuestra meta es allá arriba. Estamos en el mundo, pero apuntamos hacia allá y pronto estaremos allá con el Señor. Eso, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Es donde el Señor apuntaba cuando decía: Padre, Santo Padre. Esta oración, con esto termino. Había muchas cosas más, pero con esto termino. Esta oración, el Señor mismo se describe, es en la única parte donde el Señor se describe, se da ese nombre, Jesucristo. Él mismo habla de Él como Jesucristo. Normalmente era Jesús o el Cristo, y de ahí en adelante, apóstoles,
está en los hechos, está en el resto de la escritura, se nombra al Señor como Jesucristo, porque era de Jesús, el Salvador, y de Cristo, el ungido. Es un ungido especial que nos iba a dar vida eterna. Es un ungido especial que nos iba a defender en los momentos en que estamos en necesidad. Ciertamente, pasamos por problemas, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos librará de cada una de las situaciones por las que pasemos, siempre y cuando estemos en su voluntad, siempre y cuando seamos uno con Él, como Él lo era con el Padre. Ojalá. Dejo esto hasta aquí. En algún momento continuaremos con el capítulo, tiene muchas cosas, pero espero que esta palabra sencilla, corta, llegue a alguno que está en el mundo y que aún pertenece al mundo. Si aún perteneces al mundo, busca en el que puede darte la potestad de ser hecho hijo de Dios, el que tiene la potestad de dar vida eterna. Y no hay otro, porque como dice su santa palabra, en ningún otro hay salud, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. En Él es el único que puede darte eso que nosotros disfrutamos, eso de los cuales hasta el día de hoy esta oración llega y que el Señor pidió por cada uno de nosotros. Ojalá que esta bendición de Dios no solamente quede en nosotros, sino que llegue a algún alma aquí en este día, en esta hora, y pase a ser hijo de Dios y pase a tener vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.